Muchos shooters en primera persona coparon los estantes de tiendas y establecimientos de videojuegos durante la polémica séptima generación de consolas. El género de disparos por excelencia parecía alcanzar su cenit aprovechando la potencia de las por aquel entonces nuevas máquinas del mercado. Franquicias como Halo, Call of Duty, Battlefield o Killzone alcanzaban una fidelidad gráfica nunca antes vista y junto a otros grandes exponentes del género como Crysis o Left 4 Dead, ponían el broche de oro a una generación que destacaría sin duda por la desbordante adrenalina y frenéticas ganas de pegar tiros por doquier, una tendencia a la que muchos videojuegos querrían sumarse. Para evitar costes y esfuerzos de crear un motor de producción propio desde cero, una abultada cantidad de empresas y desarrolladores vieron, por aquel entonces, en el recién nacido Unreal Engine 3 de la mano de Epic Games, el motor gráfico perfecto para recrear y hacer realidad sus proyectos. La facilidad de trabajar con él en Xbox 360 o PC dio luz verde a un gran abanico de juegos con un sombreado e iluminación dinámica muy vistosa para la época, modelos en alta resolución o físicas bastante realistas. Unreal Engine 3 no solo era un motor gráfico, era un ecosistema listo para la producción multimedia, con herramientas integradas, un estilo visual muy reconocible y soporte para multijugador y multiplataforma. Es por ello que presidió en gran medida la mayoría de juegos de la séptima generación de consolas. En la práctica, el motor se caracterizaría por sus ahora tan reconocibles suelos recién encerados, tonos amarillentos y anaranjados en exteriores o azules verdosos en interiores. Resaltan las luces destellantes causadas por un bloom exagerado seguidas de sombras cortantes y muy marcadas. También personajes que destacaban por una anatomía sobreestimulada, donde se acentuaban músculos, pliegues o superficies rugosas. En resumen, aunque no en su mayoría, Unreal Engine 3 nos dejó una generación de videojuegos en la que algunas veces era casi imposible diferenciar unos de otros. El combo de superficies oleaginosas y filtros pajizos hacía muy difícil encontrar un shooter en primera persona que se desmarcara del resto y tuviera esencia y personalidad propia. Por otra parte, las temáticas de aquella época, que solían orbitar entre la acción bélica histórica, futurista o posapocalíptica, se abordaban desde una perspectiva cruda y realista, dejando por regla general el humor y gamberrismo a un lado para crear historias más rígidas y menos flexibles, dirigidas a un público que había madurado desde la quinta y sexta generación de consolas. Sin embargo, todos estos preceptos y convencionalismos, tanto estéticos como narrativos, se irían al traste cuando el 20 de octubre de 2009 una todavía joven Gearbox airease la primera entrega de lo que se convertiría quizás en una de las sagas más gamberras, divertidas y alocadas de toda la historia en la industria de los videojuegos. En su juventud, el controvertido Randy Pitchford, figura clave en Gearbox, era programador y mago aficionado. En sus inicios trabajó en 3D Realms, autores entre otros de los primeros Duke Nukem. Más adelante se uniría a Valve durante el desarrollo de Half-Life, contribuyendo en cierta medida al diseño y scripting del videojuego. Sería en Valve donde conocería a Brian Martell y Stephen Ball, quienes luego se unirían a él para crear Gearbox Software. Fundada el 16 de febrero de 1999 en Texas, Estados Unidos, al principio Gearbox no tenía los recursos disponibles para crear una IP propia, así que empezaron haciendo expansiones y ports de juegos ya existentes para reunir los fondos suficientes. Además de ser la encargada de las expansiones oficiales de Half-Life para Valve y Sierra, Gearbox también llevaría a cabo el port de Half-Life a PlayStation 2. Con el tiempo, estas colaboraciones financiarían el estudio y harían que Gearbox aprendiera bastante sobre diseño de shooters narrativos con estructura por capítulos, enseñanzas que le valdrían en un futuro. Desde 2005 a 2007, el estudio trabajó en varios proyectos como Brothers in Arms, un FPS clásico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. La buena recepción de la saga permitió al equipo empezar a construir su propio estilo narrativo y humor negro. Gearbox ya no se conformaría con ser una empresa subsidiaria de Valve. Deseaban crear una IP propia de verdad, con estilo, personalidad y libertad creativa.
atributos que se cocinaron a fuego lento durante un par de años y que sobre los cimientos del ya mencionado Unreal Engine 3 darían como resultado a Borderlands. El primer Borderlands nació tras aunar los géneros FPS y RPG en un mismo título. Esto no es nada nuevo, ya habíamos visto esta combinación en juegos como Fallout 3, System Shock o Deus Ex. Juegos donde la narración, la ambientación y la personalización de nuestro avatar tenían un papel fundamental. No obstante, el por aquel entonces novedoso Borderlands, aunque también desde una vista en primera persona, se centraría mucho más en mecánicas arcade, un combate frenético y acciones raudales. Algo en lo que Randy Pitchford haría mucho hincapié. El por aquel entonces cofundador de Gearbox era un empedernido fan de videojuegos como Ultima o Diablo, y vaya si lo dejaría patente. En su faceta RPG, Borderlands tomaría de Ultima la exploración de un vasto mundo semiabierto, el énfasis por la cooperación y la comunidad que se iría desarrollando en entregas futuras, o el sistema de habilidades según el arquetipo del personaje elegido. De Diablo implementaría su alta rejugabilidad por sus múltiples niveles de dificultad y endgame, el loop jugable de matar repetidamente para obtener recompensas de todo tipo en misiones tanto principales como secundarias, y quizás la faceta más importante del videojuego, el enorme loot centrado en la diversidad y variabilidad de armas de diferentes niveles de rareza que harían que el videojuego no solo concibiera el género de looter shooter, sino que hasta día de hoy, más de 15 años después, siga siendo el exponente más importante en dicha categoría. Por otra parte, en su faceta FPS, la influencia de juegos como Wolfenstein 3D, Duke Nukem o Doom, padres del First Person Shooter, es sin duda más que evidente. La trama es más bien un bucle narrativo que se lleva repitiendo al menos en las 4 entregas numeradas de la franquicia. Nos meteríamos en la piel del buscacámaras, una suerte de mercenario espacial y cazarrecompensas cuya única misión sería la de encontrar la cámara, un habitáculo completamente oculto ubicado en un planeta hostil repleto de riquezas y tesoros, mientras el villano de turno intentaba hacernos la vida imposible. La historia, de hecho, no cuenta nada nuevo, ni tampoco es un pilar fundamental en el desarrollo de la aventura. Sin embargo, lo verdaderamente cautivador de la saga Borderlands es el contexto que rodea el hilo conductor del relato. El planeta Pandora sería el escenario en el que se desarrollarían al menos los 2 primeros juegos de la saga, y es justamente aquí, en el primer Borderlands, donde el título, poco a poco, empieza a mostrar sus cartas. En Borderlands 1 prima la estética western, evocando los mejores tiempos del lejano oeste americano, pero con un marcado estilo de ciencia ficción retrofuturista, atributos que se pueden apreciar también en sus personajes o entornos. Los escenarios destacan por el polvo y la mugre que se acumula en ellos, sin embargo hay belleza en la suciedad. El videojuego supura balas, gasolina y sangre por los 4 costados. Psicópatas kamikazes y bandidos motorizados, algunos equipados con armaduras de chatarra y vehículos improvisados, hacen que sea imposible el pasar por alto su innegable inspiración en la saga de películas Mad Max. Otros, como pistoleros expertos, tiradores maníacos, monstruos chillones o engendros deformes y musculosos que sobreviven en un páramo desértico sin ley, recuerdan a series japonesas como Trigun o videojuegos como Fallout. Todos ellos, eso sí, barnizados con una capa de un violento y desquiciado sentido del humor que quedaba muy en sintonía con su demacrada constitución. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Shang va a destriparte! ¡Shang va a cortarte el cuello! ¡Shang va a absorberte los ojos de las órbitas con una pajita! ¡Shang va... Es señor Shang. Hay quienes en cambio parecen sacados de los desguaces y talleres más recónditos de la estepa tradicional. Sus ropajes manchados, vestimentas coloridas y acentos marcados recuerdan también a la América más sureña y palurda. ¡Tú! Un paso más y será el último. Tendrías que haberte visto la cara. Como buen western espacial con forajidos en una frontera lejana, planetas inhóspitos llenos de peligros, o leyendas sobre buscadores de tesoros y artefactos peligrosos,
Borderlands 1 también bebe de obras de culto como Star Wars. Es difícil no ver similitudes entre las tropas imperiales de las películas y las corporaciones militares con ejércitos privados como Atlas u otras con armaduras algo más coloridas, la lanza carmesí. Mención aparte tiene cómo se mimetizan la identidad de los personajes en función a su diseño artístico, tanto que incluso podemos intuir retazos de la personalidad de cada uno en función a su estética. Esto ocurre incluso siendo bastante parcos en palabras en los 4 buscacámaras principales. Por un lado tenemos a Mordecai, el cazador, cuyo humor seco combina muy bien con sus ropajes gastados y tonos oscuros. Su diseño inicial de francotirador letal inspira paciencia, precisión y frialdad. No busca verse heroico, sino práctico. Su lazo con Bloodwing refuerza su faceta silenciosa y reservada. Lilith, la sirena. Su look alternativo, el color de su pelo y sus tatuajes remarcan que no atiende a normas. Su apariencia, práctica pero llamativa, es quizás la que más destaca entre los 4 buscacámaras, combinando de una manera sensacional tanto sensualidad como peligrosidad. Roland el Comando, en cambio, se caracteriza por ser disciplinado y pragmático. Su estética nos habla sin duda de un líder serio y centrado que sigue rutinas, protocolos y órdenes, alguien que lleva a cabo sus misiones más por deber que por placer. Por último tenemos a Brick, el cual hace honor a su nombre, un bloque de cemento enorme y robusto, y es que no hay mejor descripción para el personaje. Aunque el estilo estéril y violento de Borderlands 1 nos hiciera suponer que estábamos ante un mundo serio y formal, el corrosivo humor negro de sus personajes en medio de un entorno frío y hostil sería uno de los aspectos más distintivos de la saga. Nuevos y apasionantes mundos como Eden 6. Una vez en Eden 6... Si te ha hecho falta más de un disparo, es que no era una Jacobs. Es ya un sello de la franquicia tanto el irónico y destartalado Dr. Zed como sus chascarrillos referentes a la ilegalidad de su licencia médica, el avaro y sin escrúpulos Marcus Kincaid y su política de no devoluciones, o Patricia Tanis, una científica en el más estricto sentido de la palabra, incapaz de sentir emociones por todo aquello que no sea la ciencia. Día 457. ¡Qué emocionante! Creo que podría ponerme a correr desnuda para celebrarlo, pero lo haré durante un ciclo de poca luz por si me ve alguien. Los habitantes que poblaban Pandora presentaban un cinismo e ironía como nunca antes habíamos visto en un videojuego. Pero ese humor canalla y desvergonzado no solo estaría presente en sus personajes, también en sus misiones, que irían a caballo entre la absurdez más absoluta a la brutalidad más gratuita. Desde los más estrambóticos y peculiares recados para Claptrap, hasta la misión de recuperar una pierna ortopédica, pasando por una recogida de fragmentos de audio sin ningún tipo de sentido. Aunque la mayoría de misiones tuvieran como fin liarse a tiros en diferentes situaciones, Borderlands ya apuntaba manera remarcando que lo importante no sería el trasfondo o profundidad de sus tareas, sino la diversión y el entretenimiento que llevaría a completarlas, más aún incluso si se hacía acompañado de otro buscacámaras. En etapas tempranas de su desarrollo, el proyecto que Gearbox tenía entre manos distaba en cierta medida del que recibiríamos en 2009. Borderlands 1 empezó con un diseño mucho más oscuro, menos saturado y con una paleta de colores donde predominaban los tonos más marrones y grisáceos. Según imágenes del desarrollo, el proyecto parecía enfocado en un estilo militar posapocalíptico tradicional con una atmósfera mucho más seria y realista. Factores que hacían a un joven Borderlands en producción mucho más parecido a los juegos realizados en Unreal Engine 3 de aquella época. Incluso Claptrap, el personaje icónico de la franquicia y quizás el más animado y charlatán, era, en las primeras fases de desarrollo, un simple robot genérico funcional. Al principio el combate también fue mucho más lento y con una vertiente táctica, hasta se permitía el uso de coberturas inspiradas en Gears of War. El gran abanico de armas que nos brinda Borderlands 1 también existía en estas versiones primerizas, pero sus diseños eran menos exagerados, locos y coloridos que los que recibiríamos posteriormente.
Parte de esto se deja ver incluso en la interfaz, menos llamativa y colorida que su versión final. En líneas generales, Gearbox tenía la intención de crear un juego que pusiera el énfasis en la supervivencia dentro de un mundo sombrío e insípido, sin ningún tipo de humor trillado ni personajes sarcásticos. En 2006 se estrenaba en el Festival de Cine de MTV, celebrado en Shanghái, el cortometraje animado de acción y ciencia ficción Code Hunters, dirigido por Ben Gibbon. En él se nos mostraba, al igual que lo haría Pandora en un futuro, un planeta cyberpunk con retazos de western dominado por criminales de la peor calaña, engendros sin catalogar y facciones violentas. El cortometraje comienza en la carretera de un enorme desierto donde observamos un minibús muy parecido al visto posteriormente en la saga Borderlands. Incluso el apodo que reciben los protagonistas de Gearbox sería muy similar al título del corto animado. En general, su uso estilizado de la violencia, sus personajes exagerados y su mundo caótico post-apocalíptico no hacen sino remarcar la grandísima influencia que el cortometraje sería para Gearbox, aunque esta última nunca lo reconociera oficialmente. Sin embargo, fue a raíz del estreno de Code Hunters donde el título de Gearbox empezaría, años después, a redefinir su estética visual, así como a encontrar su esencia y personalidad propias. Tras un cambio en el diseño visual del videojuego a modo de prueba que seguía la estética mostrada en el ya mencionado Code Hunters, Randy Pitchford quedó tan impresionado con el resultado final que pidió cambiar radicalmente la estructura gráfica de todo el videojuego. El look de Borderlands se reinventó por completo, quedando un estilo gráfico en el que se notaba fuertemente un cambio hacia el dibujo artesanal, apareciendo entonces esas características líneas negras en bordes y delineados de personajes que tanto hacían parecer a Borderlands un cómic occidental. El estilo cel shading que tan bien había funcionado en juegos como Jet Set Radio sentaba ahora sus bases en la saga. Las máquinas expendedoras repartidas por Pandora, la interfaz retrofuturista del videojuego pero que resalta de manera claramente identificable, la forma en la que se muestran los indicadores de daño, los efectos de disparo de las armas o la manera de presentar a sus personajes no hacían más que potenciar nuestra curiosidad al no saber si estábamos jugando a un videojuego o contemplando una frenética viñeta de acción. A su vez, para complementar el nuevo estilo animado que adoptaría Borderlands 1, el tono serio, lúgubre y siniestro del videojuego daría la bienvenida a un humor más socarrón, desvergonzado y cínico, el cual se extendería a todos los ámbitos del lanzamiento. Aun con todo, el videojuego no estuvo exento de fallos. Gran parte del loot armamentístico de Borderlands 1 se sentía bastante repetitivo en su mayoría, haciendo que, de su gran arsenal de armas, muy pocas valieran la pena y se sintieran realmente únicas. Los árboles de habilidades con los que contaba cada personaje carecían en cierta medida de originalidad, contando en su mayoría con pasivas que solo aumentaban el daño, la vida o la velocidad de recarga y unas habilidades de acción que eran ciertamente poco llamativas. La mayoría de jefes principales, al igual que enemigos secundarios, contaban con una IA algo pobre y patrones de ataque bastante limitados. Borderlands 1 bebe sobre todo de películas como Mad Max o géneros taquilleros como el Spaghetti Western, algo que quizás le pasa factura al diseño de su mundo, cuyos patrones desérticos y áridos donde predominan tonos marrones y apagados acaban a la larga por hacerse algo monótonos y repetitivos. La gran mayoría de NPCs que nos encontramos están de paso y no tienen un verdadero carisma o personalidad. Esto se agrava cuando, a pesar de tener un sensacional doblaje, gran parte de los personajes se comunica a través de líneas de texto sin voz, quizás en parte debido a un modesto presupuesto inicial en el desarrollo del videojuego. De hecho, un dato curioso al respecto en este apartado es que algunas voces de bandidos, personajes secundarios o audios del juego fueron dobladas por el propio equipo de desarrollo de Borderlands 1, ya que inicialmente no existía un presupuesto dirigido a casting profesional, algo que afortunadamente otorgó bastante naturalidad y menos formalidad al videojuego. Sin ir más lejos, la voz del robot Claptrap la encarnaría David Eddings, que no era actor profesional de doblaje, sino publisher de Gearbox.
Borderlands 1 fue rediseñado a mitad de desarrollo para adoptar su estilo cel shading tan característico. Sin embargo, este se aplica de manera bastante irregular e inconsistente en algunos objetos y personajes del videojuego. Por momentos incluso parece que los contornos y sombras pronunciadas han desaparecido. Por último, el hilo principal de la historia era confuso, con poco gancho narrativo más allá de liarse a tiros y con unos villanos principales que dejaban bastante que desear en cuanto a trasfondo y motivación, sin olvidar que el final del videojuego fue también bastante polémico por su simpleza. En resumen, Borderlands 1, junto a sus 4 expansiones, fue un lanzamiento más que aceptable en una época abarrotada de shooters repetitivos y poco inspirados. Los primeros pasos de Gearbox en la IP destacaron por un humor alocado y absurdo, un estilo punk posapocalíptico con una estética muy marcada y un gran arsenal de armas con las que era un gustazo hacer volar por los aires a nuestros enemigos. Pero ante todo, Borderlands 1 serviría como entrante para sentar las bases de la franquicia, perfeccionar la fórmula y dejar paso a la que sería una de las mejores y más aclamadas secuelas del mundo de los videojuegos. Pero eso es otra historia.